Hola amiguis, por casualidad recuerdan lo que les conté en el vídeo de los sucesos sobre los puntitos que caen hacia arriba. Ustedes se preguntaban por qué yo no me limitaba a decir salir un 2, salir un 1, salir un 5. No, Superprofe siempre hablaba en términos de salir 4 puntitos hacia arriba, porque en realidad no era un número, era una cualidad, una simple cara del dado. Hubiera dado lo mismo si esas caras fueran colores en lugar de puntitos. No, no son números. Solo que tú, que eres muy listo y por eso estás en este canal, asocias inconscientemente los puntitos con números. Pues bien, eso es lo que vamos a hacer en este tema. Vamos a asignarle esos números a los puntitos. ¡Qué ilusión! Por supuesto, también habrá que asignarle números a cara y a cruz si lanzamos una moneda. Ah, no, que esto no es una moneda. Fíjate en lo que te digo. En el análisis de numerosos problemas en la actividad económica y empresarial y que tienen el carácter de aleatorios, puede ser interesante realizar planteamientos más generales que la simple determinación de la probabilidad para cada suceso particular, como vimos en el tema anterior. Y es que a menudo es ventajoso asociar un conjunto de números reales a los resultados de un experimento aleatorio, o sea, a los sucesos elementales del espacio muestral. Esa asociación se hace con la variable aleatoria. Por eso este vídeo se llama así, variables aleatorias. Se trata de considerar cuantitativamente a todo suceso, incluso aunque venga expresado cualitativamente. Si, por ejemplo, yo tengo 3 grupos de desdoble en mi asignatura, puedo identificar esos subgrupos con los números 0, 1 y 2, por ejemplo, o 1, 2 y 3, da igual. Llegados a este punto, demos una definición sencilla e intuitiva de variable aleatoria. Se trata de una función que asigna un número a cada suceso elemental de un experimento aleatorio. Así de simple, como le gusta a Superprofe, sin complicaciones. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Ya lo vamos viendo, pero te adelanto algo. Si en el lanzamiento de una moneda asignamos un 1 al suceso cara y un 0 al suceso cruz, podemos expresar la probabilidad de que salga cara y la probabilidad de que salga cruz, respectivamente, como probabilidad de x igual a 1 y probabilidad de x igual a 0. ¿A qué mola verlo así? En resumen, la variable aleatoria transforma todos los posibles resultados de un experimento en cantidades numéricas. Igual que las variables estadísticas, o sea, las de la estadística descriptiva, las variables aleatorias también pueden ser unidimensionales o multidimensionales, aunque aquí vamos a limitarnos a las unidimensionales. Y además pueden ser discretas o continuas. En este vídeo distinguiremos entre variables discretas y variables continuas. Luego definiremos la esperanza matemática, y no me refiero a la esperanza de que los matemáticos más estrictos, maliciosos y abstractos cambien su planteamiento. Y finalmente hablaremos de la desigualdad de Chebyshev. Chebyshev es un crack, soy fan. Una variable aleatoria es discreta si toma valores numéricos aislados, en plan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una variable aleatoria es continua si sus valores se encuentran en un intervalo. Empezamos por las variables discretas. A su vez pueden tener un número finito o infinito numerable de valores. Ejemplo de variable aleatoria unidimensional discreta con un número finito de valores. En el experimento consistente en lanzar un dado a cada uno de los 6 resultados posibles, podemos asignarles un número. X será una variable aleatoria discreta cuyo rango de valores es r de x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los valores que puede tomar. Una cosa es el espacio muestral E, que son puntitos, y otra cosa es el rango de valores de X, que son números. Por ejemplo, definamos estos 3 sucesos: salir 3 puntitos, salir menos de 4 y salir 3 o más puntitos. Ahora, además de expresar las probabilidades como en el vídeo anterior, o sea, probabilidad de A, probabilidad de B y probabilidad de C, también las podemos expresar así: probabilidad de que X sea igual a 3, probabilidad de que X sea menor que 4, o menor o igual que 3, que es lo mismo, y probabilidad de que X sea mayor o igual que 3, o mayor que 2, que sería lo mismo. Vamos ahora con dos conceptos. Se llama función de cuantía o de probabilidad, probabilidad de que X sea igual a X sub i, a la función que asigna una probabilidad a cada uno de los posibles valores de la variable aleatoria X. Distribución de probabilidad es el equivalente a la distribución de frecuencias de las variables estadísticas que estudiamos en el bloque de la estadística descriptiva. ¿Recuerdan? Las 2 columnas formadas por los valores que tomaba la variable junto a sus correspondientes frecuencias, absolutas o relativas, da igual. De hecho, para hacer nuestra comparación, mejor pongo frecuencias relativas. Recuerda que, según la interpretación frecuentista, la probabilidad de un suceso es el valor al que tiende la frecuencia relativa de dicho suceso. Lo que decía, ahora en variables aleatorias hablaremos de distribución de probabilidad, que también será una tablita con 2 columnas. A ver, quien dice 2 columnas dice 2 filas según dispongamos los valores en vertical o en horizontal, pero eso es lo de menos. Esas 2 columnas son los valores que toma X y sus correspondientes probabilidades en vez de frecuencias relativas. Aquí lo ven. En el ejemplo del lanzamiento del dado, esta será la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X.
obviamente, todas las probabilidades sumarán 1. Las probabilidades equivaldrían a la frecuencia relativa de las distribuciones estadísticas, que también sumaban 1. Con esta tabla, igual que hacíamos en estadística descriptiva o a partir de esta tabla, podemos hacer un diagrama de barras, recogiendo en el eje horizontal los valores de la variable y en el vertical la cantidad de masa en cada punto, es decir, la función de cuantía o función de probabilidad de que x sea igual a x sub i. Pongamos otro caso. Si se extrae una bola de una urna que contiene 9 bolas, 3 de ellas rojas, 4 negras y 2 blancas, podemos definir la variable aleatoria x asignando un número real a cada color. Voy a asignar 0 para bola roja, 1 para bola negra y 2 para bola blanca. X será una variable aleatoria cuyo rango es 0, 1 y 2. La función de probabilidad vendrá definida así. X toma esos 3 valores. La probabilidad de extraer bola roja, o sea, de que x valga 0, será 3 novenos. 3 bolas rojas sobre un total de 9 bolas que hay en la urna y no me lo agradezca. La probabilidad de extraer bola negra será 4 novenos y para bola blanca 2 novenos. Los dos ejemplos que acabamos de ver son de variables aleatorias discretas con un número finito de elementos. Supongamos ahora el experimento consistente en lanzar un dado al aire hasta que salgan 3 puntitos y observar cuántas veces sale el 6, o sea, 6 puntitos. Este sería un ejemplo de variable aleatoria discreta con un número infinito numerable de elementos. Una variable aleatoria definida como número de veces que aparecen 6 puntitos antes de que salgan 3 puntitos. Esos 6 puntitos igual no salen ninguna vez antes de que el experimento termine. O sea, antes de que salga el 3. Recuerda que el experimento termina cuando salgan 3 puntitos. Ahora bien, también puede ocurrir que antes de que salga el 3, esos 6 puntitos pues pueden salir una vez, 2 veces, 3 veces, etc. Pero no podemos marcar un límite superior, pues no sabemos cuándo acabarán los lanzamientos. Por tanto, esta variable tiene un número infinito numerable de elementos. Pasemos ahora a las variables aleatorias continuas. A diferencia de las discretas, las continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un intervalo real, de la forma a b a más infinito, menos infinito más infinito, menos infinito b, o incluso uniones de ellos. Por ejemplo, experimento consistente en observar la estatura de una serie de personas. La variable aleatoria x será la estatura. Vamos a definir algunos sucesos. El individuo mide 170, mide más de 180, mide menos de 160. Sus probabilidades se pueden expresar como ven aquí, ¿ok? En el caso discreto, se asignaban probabilidades a todos los valores de la variable aleatoria y la suma de esas probabilidades era igual a 1. Sin embargo, en el caso de las variables aleatorias continuas, eso no es posible. O sea, ¿cómo sería la distribución de probabilidad de una variable continua? Aquí no podemos poner dos columnas, una con los valores de la variable y otra con las probabilidades, porque los valores no son puntuales, están dentro de intervalos. Dios mío, ¿qué hago? Hay que modificar o adaptar nuestro concepto de función de cuantía o de probabilidad. Por esta razón, para referirnos a la probabilidad de que un individuo mida aproximadamente 173, hablaremos mejor de que su estatura está comprendida entre 172,5 y 133,5 centímetros. Se considera que la probabilidad de que una variable aleatoria continua x tome un valor específico, concreto, x sub i, es 0. Es improbable que alguien mida exactamente 173. Su probabilidad es 0. Por lo tanto, en el caso de las variables aleatorias continuas, es más lógico visualizar las probabilidades de intervalos en vez de las probabilidades de puntos concretos. Venga, échale una pensada que tú puedes. Así que aquí en variables continuas, al no haber probabilidades puntuales, al valer estas probabilidades 0, no tendremos un diagrama de barras como ocurría en variables discretas. En variables continuas, en vez de la función de cuantía, probabilidad de que x sea igual a x sub i, se utiliza la llamada función de densidad f de x. ¡Wow! Una función que nos permitirá calcular probabilidades dentro de un intervalo. Pero antes de meternos de lleno con la función de densidad, vamos a por otro concepto. Función de distribución de probabilidad, que nos vale tanto para variables discretas como para continuas, aunque no lo hayamos definido hasta ahora. ¿Se acuerdan en variables estadísticas de la frecuencia relativa acumulada? O sea, el porcentaje de elementos que quedan por debajo de un valor determinado. Pues la función de distribución viene a ser algo parecido, viene a recoger esa idea. Sea x una variable aleatoria. Denotaremos como f de t a la función de distribución de probabilidad de x y recoge la probabilidad de que x sea menor o igual a t. Por eso es una función acumulativa. Barre hacia abajo. Recoge todo lo que queda por debajo de t. Para una comprensión más intuitiva, aquí tienen, ¡bumba!, todo lo que queda por debajo de t. La masa probabilística entre menos infinito y t. Masa probabilística, ¿a qué mola cómo suena? Pues bien, si la variable es discreta, tendremos que f de t
será igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que t, y entonces será igual al sumatorio de probabilidades hasta llegar a t. Por ejemplo, en el manoseado ejemplo del lanzamiento de un dado, f de 5 sería igual a probabilidad de que x valga 1, más la probabilidad de que x valga 2, más la de que valga 3, etcétera, hasta llegar al 5. Si la variable es continua, lógicamente, como muchas recordarán del INSTI, en vez de sumatorios, utilizaremos integrales. ¿Por qué? Porque aquí no consideramos valores puntuales. Aquí hay infinitos valores incluidos en intervalos. Y una integral es eso, es una suma infinitesimal. Es el equivalente continuo del sumatorio. Entonces, la función de distribución se traduce en la integral de la función de densidad desde menos infinito hasta t. Toma ya. Repito la idea. Una integral es una suma donde los distintos sumandos son consecutivos, o sea, con incrementos infinitesimales de un sumando al siguiente, ya que la variable aleatoria continua siempre podrá tomar algún valor entre dos valores cualesquiera. Entre medir 175,66 y medir 175,67 caben infinitos valores intermedios, lo que oyes, según cómo aproximemos y alarguemos las cifras decimales. Al sumar incrementos infinitesimales, pues sustituimos el sumatorio por la integral. Así que, amigo, esto es como una suma continua. Bienvenida a la magia de Superprofe. Para ser más intuitivas todavía, piensa en un diagrama de barras, o sea, una variable aleatoria discreta. Aquí tenemos uno con 6 valores. Supón que en vez de 6 valores hay 70. Ahora supón que hay 500. Son tantos valores que las barras del diagrama quedarían casi pegadas. Supón que hay infinitos. Estamos convirtiendo la variable discreta en una continua. Entonces, se formaría un área con todas esas barras, una masa de probabilidad de ocurrencia. Pues bien, la curva que se forma y que engloba toda esa área, toda esa masa, es la famosa función de densidad. Y a partir de ella podremos calcular la probabilidad dentro de un intervalo. Por ejemplo, la probabilidad de que x se encuentre entre a y b. O la probabilidad de que x sea mayor que c. O la probabilidad de que x sea menor que d. Qué bonito queda esto, ¿verdad? Las figuritas. Ah, y por si no te has dado cuenta, la probabilidad de que x sea menor o igual que d es lo mismo que f de d. Todo lo que la variable aleatoria barre desde d hacia abajo. No lo olvides, un buen guayoyo siempre te va a ayudar a entender mejor todas estas cositas estadísticas. Te odio. ¿Me odias? ¿Cuántas veces tendré que decirte que para hablar conmigo te arregles esa ceja? Vamos a poner 3 propiedades de la función de densidad. El área encerrada entre f de x y el eje de abscisas, es decir, el eje horizontal, es igual a 1. Y eso corresponde a la masa total de probabilidad. O sea, la integral entre menos infinito y más infinito es igual a 1. La probabilidad de que la variable aleatoria x se encuentre entre los valores a y b es la integral entre a y b de la función de densidad. Y también es f mayúscula de b, que barre todo lo que queda por debajo de b, menos, quitándole este trocito, f mayúscula de a, que barre todo lo que queda por debajo de a. La probabilidad de un valor puntual a será, como ya hemos dicho, 0, y matemáticamente equivale a la integral de la función de densidad entre a y a. Entre a y a no hay área, ¡puah! Valor esperado o esperanza matemática. Voy a intentar contártelo con una voz aterciopelada, seductora. Para que vayas haciéndote una idea aproximada, esto de valor esperado o esperanza matemática viene a ser el equivalente a una media aritmética. Pero vamos poco a poco. ¿Recuerdas que en las distribuciones de frecuencias, o sea, hablo de variables estadísticas, no aleatorias, hablo de estadística descriptiva? ¿Recuerdas que hablamos de cosas como medidas de posición, dispersión? Ahí calculábamos medias, varianzas, etc. Obviamente, en variables aleatorias, esos conceptos no serán constantes fijas, sino valores esperados, o sea, valores dotados de una probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, la media de una variable aleatoria puede entenderse como aquel valor al que tiende la media aritmética de todos los valores de la variable cuando el número de repeticiones del experimento es muy grande. Recuerda que para variables estadísticas, la media de x era sumatorio de x sub i por n sub i partido por n, o lo que es lo mismo, sumatorio de x sub i por f sub i, ya que f sub i, la frecuencia relativa, es igual a la frecuencia absoluta n sub i partido por n. Eso para variables estadísticas.
Pues bien, por analogía, el valor esperado o esperanza matemática de x, que es el equivalente a la media de x y que denotaremos como e de x, será algo parecido, sumatorio de x sub i por, en vez de por f sub i, por probabilidad de que x sea igual a x sub i. Recuerda que la probabilidad es el valor al que tiende f sub i, la frecuencia relativa. A esa media, a ese valor esperado o esperanza matemática, la vamos a denotar como mu, que también se puede pronunciar como mi, esta letrita griega. Si la variable es continua, cambiamos sumatorio por integral y función de probabilidad o cuantía por función de densidad. Y nos quedamos tan tranquilas, ¿eh? En general, el valor esperado o esperanza matemática, ya no de x, sino de cualquier función de x, h de x, se denomina esperanza matemática de h de x y viene dado por esta fórmula. Pues bien, igual que existe esa media o esperanza matemática de una variable aleatoria, también existirá la desviación típica, que denotaremos por sigma, o la varianza por sigma cuadrado, los coeficientes de asimetría, de apuntamiento, etc. Aunque no voy a entrar en demostraciones para obtener su fórmula, porque habría que definir los momentos y eso es un rollo que no nos va a aportar nada ahora mismo, les diré que la varianza de x, sigma cuadrado, es decir, el cuadrado de la desviación típica, es el valor esperado de x menos la media elevado al cuadrado. Aquí lo tienen. Y ahora sí que sí, me voy con mi crush, el ídolo de todos los ídolos, el único que está arriba, cerca de Superprofe. Si tú buscas en Google puedes encontrar escrito el nombre de Chebyshev de varias maneras, tantas que puedes llegar a marearte. Por eso me gusta tanto, por su versatilidad, porque es una especie de héroe como Superprofe, pero un héroe de los nombres, el hombre de los 1000 nombres. Bueno, me gusta por eso y por su teorema. Me parece, no sé, muy coqueto. El teorema, digo. Chebyshev también, claro. La desigualdad de Chebyshev nos va a poner de relieve la importancia de la desviación típica como medida de dispersión. Sea x una variable aleatoria con media mu y desviación típica sigma. Este teorema dice lo siguiente. La probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores cuyas desviaciones respecto a mu sean mayores que k veces la desviación típica es menor o igual a 1 partido por k cuadrado. Sí, la probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores cuyas desviaciones respecto a mu sean mayores que k veces la desviación típica es menor o igual a 1 partido por k cuadrado. O sea, esto que tienen escrito. Leámoslo despacio mirando la fórmula del puto amo. Quiero decir, de Chebyshev. La probabilidad de que la variable aleatoria x tome valores cuyas desviaciones respecto a mu sean mayores que k veces la desviación típica es menor o igual a 1 partido por k cuadrado. ¿Qué les parece esta brujería? Vamos a expresar la desigualdad de Chebyshev de otra manera. Aquí está. Sería fácil demostrar esta nueva expresión. Es equivalente a la anterior, pero no pienso demostrarla porque no aporta nada a nuestro objetivo y no me des más la gracia que tengo el cupo cubierto. De todas formas, esto es matemática simple. Es trabajar con desigualdades. Repito, ambas expresiones, la 1 y la 2, son la misma fórmula, ¿vale? Llegados a este punto, sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿qué es esto de Chebyshev o como se diga y para qué demonios sirve? ¿Acaso nos merecemos que nuestro querido superprofe, autor del psicotriller Los privilegiados del azar, nos dispare con este rollazo? Una ilustración gráfica para entenderlo mejor, vaya que sí. Supondremos que x es continua y que su función de densidad, f de x, es campaniforme, y esa suposición la haremos simplemente para entender mejor la parte intuitiva del gráfico. Fíjate bien, en el centro tenemos la media, y aquí tenemos dos puntos alejados de la media, k veces la desviación típica. La expresión 1 hace referencia al área coloreada. ¿A que sí? Si no lo ves, tienes que repasar un poquito de matemáticas, de inecuaciones, aunque te lo voy a recordar. Decir que el valor absoluto de x menos mu es mayor que k por sigma es lo mismo que decir que x menos mu es mayor que k por sigma y que x menos mu es menor que menos k por sigma. Despejando x, nos queda que x es mayor que mu más k por sigma, o sea, de aquí para arriba, y que x es menor que mu menos k por sigma, o sea, de aquí para abajo. Estamos analizando el paréntesis, es decir, aquello cuya probabilidad estamos expresando. Enseguida hablamos del resultado de eso, de esta parte de aquí, o sea, de la probabilidad. Por su parte, la expresión 2, lo de dentro del paréntesis, hace referencia al área en blanco del gráfico. Es obvio, aquí pone que x está comprendido entre mu menos k por sigma y mu más k por sigma. Así que podemos entender la desigualdad de Chebyshev de dos formas. Según la primera, el área coloreada es como máximo, o sea, menor o igual, 1 partido por k cuadrado.
O lo que es lo mismo, según la segunda forma, el área en blanco es como mínimo, o sea, mayor o igual, 1 menos 1 partido por k cuadrado. Esta condición se cumple para cualquier distribución, se cumple siempre. En todas las distribuciones ocurre esto y por eso adoro a Chebyshev. Sé que soy muy molesto, pero quiero decirte que... Ya sé que, aunque hemos buscado la intuición gráfica, te parece abstracto. Soy consciente, pero paciencia. Y tómate un guayoyo. Un buen guayoyo siempre calma y ayuda a ser paciente. Ya está, ya bebiste tu guayoyo. Si es así, te voy a regalar un pequeño acercamiento a la comprensión de ese abstracto. Ya verás cómo ahora se entenderá un poquito más. Para ello, simplemente vamos a hacer la magia. Es lo mismo que hace Superprofe cuando busca los pasos prohibidos en Zumba. Hacer la magia. Lo que haremos es algo tan simple pero tan efectivo como darle un valor concreto a k. Vamos a interpretar la desigualdad de Chebyshev para k igual a 3 si te parece bien. Esto es lo que nos queda. Y 1 menos 1/9 da 0,89. Y tú dirás, ¿en serio, Superprofe? ¿Acaso esto es más intuitivo o más claro? Por supuesto que sí. Falta leer, interpretar. Superprofe te ayuda. Esta fórmula significa que en cualquier distribución, repito, en cualquier distribución, porque esta desigualdad se cumple siempre, la probabilidad de que x tome valores entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, o sea, en el área blanca, o sea, en un intervalo de separación respecto a la media de 3 veces la desviación típica, es superior, mayor o igual, al 89%. X estará en ese intervalo en un 89% de los casos como mínimo. Imagina que X son estaturas. Si mu más menos 3 veces la desviación típica da 150 y 190, estaremos diciendo que más del 89% de la población mide entre esos dos valores. Eso leyendo el área blanca. Si lo leemos en base al área coloreada, pues eso mismo equivale a decir que la variable se alejará de la media en una distancia superior a 3 veces la desviación típica, o sea, la probabilidad de que tome valores más alejados de mu que mu más menos 3 veces la desviación típica, se alejará de ahí como máximo un 11% de las ocasiones, 1 menos 0,89. En el ejemplo significaría que menos del 11% mide menos de 150 o más de 190. Por si todavía tienes dudas, vamos a verlo para k igual a 2. Aquí tienen. La probabilidad de que x tome valores más lejanos a la media que entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma, o sea, el área rayada, es como máximo del 25%. Y claro que esto es importante. Estamos hablando de qué porcentaje de valores quedan próximos o alejados de la media.